Capítulo 1149 del manga de One Piece. Un segundo, tenemos un capitulazo en toda regla. Hace tiempo que no teníamos un capítulo así. Y tenemos portada de la Jump con un dibujo de Oda de Luffy, Chopper y Sanji en un auto. Y siento que el dibujo de Oda ha ido mejorando, lo que son buenas noticias, por lo menos en las portadas de color. Tenemos este auto rojo que parece un auto clásico, pequeño, me gustó bastante, con el número 56, ya característico de Luffy. Un montón de stickers, como el Jolly Roger de los Mugiwara, una estampa que dice no rules, no reglas, otra estampa con una mandarina que dice race or die, carrera o muerte. No hay mucho que decir de esta portada de la Jump. Me gusta el pelo de Sanji y pues Luffy parece que está en actitud veraniega, ya se aproxima el verano, estamos a nada. Chopper también tiene una camisa de hawaiana como la de Luffy. Y luego tenemos esta portada color increíble. Hoy no hay portada de mini historia, pero tenemos este pedido de portada color y es un pedido de Fukuda Junia que pide a los Mugiwaras en un Maid Café, donde Nami subió todos los precios del menú. Y tengo que decir que me gustó bastante. Yo no lo agregué, pero el título es Botakuri Maid Café, que Botakuri pues es un concepto que tiene que ver con la estafa, con subida de precios, y que va bastante bien con lo que estamos viendo. Nami subiendo los precios del menú. Está por ahí Usopp y un gato totalmente asustados de los precios altos. Y esta es una portada en la que no están ni Franky, ni Brook, ni Jinbe, porque Oda quiso darle más protagonismo, supongo yo, a Lilith y a Bonnie, que es la segunda vez que aparecen en una portada color como parte de los Mugiwaras. Cualquiera podría decir que Oda está pensando en poner a estas dos chicas como nuevas nakamas. Yo lo dudo un poco, yo esperaría un poco más porque no creo que vaya por ahí la cosa. Ya habíamos tenido, como dije, una portada color con todos los, con algunos de los Vegapunks, incluido Estela, el original, y yo me emocioné bastante pensando que Vegapunk original pues iba a ser parte de los Mugiwaras, iba a ser un nuevo nakama, y pues ya vimos que falleció, aunque está el tema que lo van a tratar de revivir y tal, pero podemos decir que el que Oda incluya personajes con los Mugiwaras en una portada color no significa necesariamente que vayan a ser nakamas. Tenemos a Bonnie, tenemos a Lilith con una actitud traviesa a sabiendas de que los precios están muy altos. Luffy está comiendo como un loco, todas las mujeres van de maid porque es un maid café y los hombres van de traje. Tenemos a Zoro pues tomando, él se enfoca más en la bebida. Parece que con excepción de Usopp y el gato, todos los hombres están dispuestos a pagar el precio, los precios altos que Nami impone. Por ahí también tenemos a Chopper encantado con lo que está haciendo Nami, una oveja que no puse, Sanji totalmente de acuerdo con los altos precios. Y tenemos a Nami, que es la figura central de esta portada, preparando un omuraisu. Por ahí atrás tenemos a Robin, que se ve bastante bien en mi opinión con ese traje de maid. Y finalmente Bonnie en su forma original de niña. Y aquí me voy a extender un poco con esta portada de color porque me gustó mucho y hay algunos detalles que de los que quiero hablar. Primero, que la portada me recuerda muchísimo a una antigua portada color donde los Mugiwaras están teniendo una merienda de donas, ambientado un poco con las vibras de Alicia en el País de las Maravillas. Es una de mis portadas a color favoritas de todos los tiempos, probablemente esté en el top 3. Y no pongo la imagen original porque pues pertenece al manga y podría estar en problemas si muestro imágenes del manga, pero en su lugar pues tengo estos artes del juego One Piece Treasure Cruise que precisamente salen de esa portada color. Y este Maid Café, el Botakuri Maid Café, pues está ambientado en una especie de decoración de madera con hojas de árboles, muy parecido a esa portada de color antigua. Si te da curiosidad ver la original, pues es la portada a color del capítulo 588 donde supuestamente matan a Sabo. Y aquí hay 3 mensajes que me gustaría abordar. El primero es el omuraisu de Luffy que está comiendo y con ketchup tiene escrito My Gold Mine, mi mina de oro. Como dije, este es el omuraisu de Luffy y seguramente Luffy lo pidió de esta forma. Me llama la atención que diga mi mina de oro porque puede ser una especie de mensaje, así lo interpreto yo, en la que Oda busca mostrarnos que a Luffy pues no le interesa tanto el dinero ni el oro. No le gusta en el concepto de las aventuras, de ser pirata, pero realmente no le importa mucho el dinero como tal, y él prefiere, o él considera más un tesoro, una mina dorada, pues la comida que el oro en sí. Y luego tenemos el segundo omuraisu, el principal, el que está hasta el centro de la portada color, y este tiene un mensaje escrito en japonés que Nami está escribiendo con el ketchup. Y para quien no sepa, pues el omuraisu es un platillo que consiste en arroz con una cubierta
de omelette, un platillo bastante sencillo y suele llevar arriba pues ketchup. Es un platillo muy popular en Japón, pero también es un platillo bastante común en los maid cafe, estos restaurantes en los que te atienden mujeres vestidas de sirvienta, y en estos establecimientos pues es bastante común que estas chicas dibujen cosas lindas o mensajes escritos en los omuraisus. Esta palabra que Nami está escribiendo se traduce como kamburu y pues es un concepto relacionado a los maid café, que tiene que ver con situaciones en las que el maid café pues te cobra muchísimo, una tarifa excesiva por algún producto, algún servicio, un precio injustificado. Esta es una situación que suele pasar mucho en Japón en la vida real. Aquí Oda la está tomando con humor y queda bastante bien con el personaje de Nami, porque sabemos que Nami pues es bastante tacaña o suele cobrar mucho. Y finalmente tenemos el tercer mensaje, que es en el plato que lleva Bonnie, donde podemos ver la palabra RIP, pero si nos fijamos bien pues después de la P viene un guión, lo que significa que la palabra no cupo en el espacio designado y continúa abajo, y vemos que pues debajo de las 3 letras de RIP hay otras 3 letras que no alcanzamos a ver porque el brazo de Bonnie lo tapa completamente, así que podemos inferir que es una palabra de 6 letras que empieza con RIP, y pues esto da bastante que pensar, porque pues empezando con las primeras 3 letras dentro de la cultura popular pues significan descanse en paz, y esto lo lleva Bonnie, quien perdió entre comillas porque lo van a revivir a su padre Kuma, así que lo primero que podríamos deducir es que se trata el hecho de que Kuma murió y por eso Bonnie lleva estas 3 letras, esta palabra RIP, pero no tiene mucho sentido porque uno, van a revivir a Kuma como ya sabemos, algo que no me gustó para nada, y 2, Bonnie va pues totalmente contenta, sonriendo, así que no encaja muy bien que el sentido de estas letras se refiera a descansar en paz, así que eso nos lleva a reconstruir esta palabra de 6 letras, y encontré algunas palabras que empiezan con estas 3 letras y tienen significados que podrían hacer conexión con lo que estamos viendo en esta portada a color. Primero tenemos la palabra rip-off, que significa pues estafa o algo que se vende a un precio excesivo, que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo aquí en la portada esta. Nami subiendo los precios, algunos personajes asustados. Luego tenemos la palabra Ripley, que significa algo que tiene o muestra ondas o pequeñas olas. Esto yo lo podría conectar con los trajes de maid de las mujeres de esta portada a color, que tienen pues estos solanes, estas como olas. Es un poco forzado, pero pues encaja, aunque sea de una manera muy básica. Y la palabra Ripley pues se parece mucho a el nombre de la madre de Colón, de esta saga Elbaf en la que estamos. Luego tenemos la palabra Reaper, que uno de sus significados pues es genial o excelente, un mensaje positivo para la sonrisa que está expresando Bonnie. Y finalmente Ripley, con terminación LE, que significa ondas, y podríamos atribuirlo a ondas de magia, ondas mágicas, ondas de energía. Muchas veces las maids en los maids café escriben mensajes que tienen que ver con la magia, como si estuvieran haciendo una especie de hechizo en los alimentos, aunque claro, esta palabra es inglesa, así que creo que podría no aplicar. Si tuviera que elegir una de las palabras que están aquí, pues y creo que me quedaría con rip-off, la primera, que es la que tiene más que ver con el concepto que Oda está manejando en esta portada color. Y empezando con este 1149, ahora sí, después de alargarme un poquito, pues es un capitulazo que tiene 3 ejes centrales: Gavan, Brook e Imu. Y empezamos con Gavan. El capítulo anterior pues se quedó bastante interesante, Gavan cortándole un brazo y sin la oportunidad de dejárselo crecer otra vez a San Somers. Durante estas primeras viñetas vemos un Gavan totalmente centrado en la batalla. Creo que era algo que muchos querían ver de Gavan, verlo realmente en acción, y pues este capítulo creo que ofreció lo que todos esperaban, por lo menos en las primeras viñetas. Y tenemos esta habilidad de San Somers, que es barrera, crea esta barrera de espinas, de barrotes con espinas, y me llama la atención que parecen de un material muy sólido, como si fuese metal, como si fueran de un material muy duro, y tienen que serlo para recibir de lleno el ataque de Gavan. En algún momento pensé que eran unas estructuras recubiertas de haki, porque se utiliza este color oscuro en el centro que denota o que hay mucha luz exterior, o que es un material de un color oscuro o metálico. Creo que va más por lo segundo, y pues llama la atención que la barrera resistió el ataque de Gavan. Ya dijimos que no tienen haki, así que pues me sorprende que hayan resistido el ataque del brazo izquierdo
del rey de los piratas, tiene que ser una barrera extremadamente fuerte para que sin necesidad de haki pueda soportar un golpe de esa magnitud. Hay que recordar que Gavan, sin la intención de matar a Luffy, simplemente jugando casi provoca un gran accidente, pues ahora con toda la intención de hacer daño, pues Gavan no va a contenerse para nada, sobre todo estando su hijo en peligro, así que los ataques de ahora son más serios que los ataques que utilizó contra Luffy y Zoro. Es por eso que me sorprende que la resistencia de estas barreras de espinas, y durante estas primeras viñetas hay que poner atención al hacha de Gavan, porque vemos que utiliza muy poco haki. En esta viñeta en específico los relámpagos de haki están saliendo. A pesar de que su hacha pues no está recubierta en haki, podemos ver que no ha cambiado de color, que no se ha oscurecido al 100%. Y esa es otra duda que tengo, si es un ataque normal sin haki, por lo menos de armadura, ¿cómo es que está generando esta estática de haki? ¿Se puede generar la estática de haki sin necesidad de recubrir tu arma? Esa es una duda que me nace en este 1149. Y en posteriores viñetas vamos a ver que se utiliza el mínimo de haki. Sam Sommers no huye de la pelea, sino que se enfrenta a Gavan. Y aquí tenemos otro momento en el que el hacha se recubre de haki, pero solamente la orilla afilada. No sé si Oda quiere hacernos ver que con muy poco haki Gavan es capaz de hacer mucho daño, o si es que Gavan se está ahorrando el haki lo más que puede, porque el recubrimiento solamente es en la orilla afilada, así que esa es otra duda. Por ahí Robin trata de hacer algo, pero es inútil porque su estilo de pelea de cuerpo a cuerpo pues va a ser totalmente contraproducente al enfrentar a la Iba Nomi. Y luego tenemos esta otra viñeta espectacular, Gavan sorprendiendo estas primeras viñetas, como lo había dicho, con un Futenraku partiendo pues a la mitad a uno de los caballeros de Dios. Y en esta viñeta podemos decir que su hacha está completamente recubierta de haki, por lo menos en la parte metálica, porque el mango pues no está recubierto en haki, lo vemos de color blanco. Y este coloreado es exactamente el mismo que le dio Oda a las armas de Shirohige y Roger cuando se enfrentaron mutuamente. En aquella ocasión Oda de igual manera solamente pintó de negro las espadas, la parte metálica de las armas, y los mangos los dejó tal cual. Y también me llamó mucho la atención la técnica de Sam Sommers llamada Gurenji Goku, que se traduce como infierno carmesí, en el que yo supongo que genera espinas desde el suelo, pero de un color evidentemente carmesí, rojo. Y pues esto me recuerda indudablemente al infierno carmesí de Impel Down. En One Piece pues no hay coincidencias, así que podríamos imaginar que Sam Sommers, siendo un caballero de Dios, pues en alguna ocasión tuvo acceso a Impel Down. Siento que es un personaje que disfruta mucho de la tortura, del sufrimiento, así que perfectamente pudo haber ido a Impel Down por gente para torturarla, aunque no lo necesita, es un tenryubito, podría ir a cualquier ciudad. Pero ya estando en Impel Down pues podría haberse inspirado del infierno carmesí. Y pues hablando de colores en su ataque, me gustaría que el anime a la hora de adaptar esta pelea pues juegue mucho con los colores de las espinas. Por ejemplo esta técnica Gurenji Goku pues indudablemente tienen que ser de color carmesí, pero otras espinas pues pueden ser de color azul, otras blancas. Podrían darle bastante juego visual con los colores a esta Iba Nomi de Sam Sommers, y que no necesariamente sean de un color verde todo el tiempo. Y por último me llama la atención que también corta por la mitad la espada de Sam Sommers, que no sé si está imbuida en haki porque es totalmente oscura y pues es de un color oscuro metálico. Y aunque yo no soy muy fan de medir niveles de poder, quién es más fuerte y esas cosas, no me llama mucho la atención, pero podríamos decir y confirmar que el nivel de haki de Gavan está muy por encima del de un caballero de Dios, porque fue capaz de cortar algo que estaba imbuido por su haki, así que el nivel de Gavan pues tiene que ser bastante alto. Y luego tenemos a Chopper, que me sorprendió bastante en este capítulo. Me gustó mucho la actitud de Chopper. No había salido de las barbas de Sauro, se había quedado escondido observando, pero le llamó mucho la atención el hecho de que el ataque de Gavan impidió la regeneración de Sam Sommers, y le nació este interés por saber cómo había logrado eso, y se obsesionó a tal punto de seguirlo, diciendo que si lo logra alcanzar pues podría averiguar algo importante sobre cómo derrotar a los caballeros de Dios. Y también podría ser que esté movido por un interés científico, pues el haki es parte del cuerpo humano en el mundo de One Piece, y Chopper, al ser médico, pues tiene un interés legítimo en cómo funciona todo lo relacionado al cuerpo. Me gustó porque Chopper usualmente pues se queda en un segundo plano ayudando, no sé, con la curación o alguna cosa muy mínima, pero aquí vamos a tener un momento de Chopper en solitario que va a resultar en una gran ayuda.
porque estoy seguro que él va a averiguar cómo hacer daño a los caballeros de Dios y pues va a ser clave para derrotarlos. Y luego tenemos pues el momento de la quema de la biblioteca y de la escuela de la Morsa. Vemos a Ron ya como desde esta plataforma de flecha pues se da cuenta que los gigantes eligieron su vida a la del conocimiento de Elbaf, lo cual la pone bastante triste. De igual manera a la maestra de la escuela, y por ahí Killingham pues expresa cómo le da gusto cuando las cosas le salen bien a los nobles mundiales, a los tenryubitos. Esa satisfacción de conseguir lo que quieren a costa del sufrimiento ajeno pues es bastante odiable. Más adelante Gavan habla de la posibilidad de aún de salvar la biblioteca del búho. Recordemos que Biblo aún sigue dentro. No creo, como dije en capítulos pasados, que se vaya a perder todo el conocimiento de Elbaf. Algo va a tener que pasar que salve los libros, eso ya lo damos por hecho. Y luego tenemos a Gavan yendo a rescatar a Colón en este momento de tensión, donde Gavan le pide a Colón no mostrar ningún tipo de relación familiar o conexión con él, pues al final Colón, al ser un niño, al ser tan inocente y admirar tanto a su padre, pues delata que es su hijo. Y en ese momento Gunko se lanza a asesinarlo, lo que nos habla pues de la frialdad calculada, la estrategia tan profesional de asesinato que tienen estos caballeros de Dios. Y también me sorprende bastante la rapidez con la que Gunko se transporta por esta flecha. A pesar de que Gavan es increíblemente rápido, él llega y pues da un golpe con su hacha, pero lo da a la nada porque en ese momento Gunko ya se encuentra a centímetros de Colón, lo que nos habla de que Gunko es más rápida, podríamos decir, que Gavan, utilizando sus flechas. Me sorprendió bastante la velocidad de Gunko, ni siquiera el mismo Gavan pudo llegar a tiempo para esto. Y la estrategia de Gavan pues era cargar un ataque que le costaría un segundo, así que le pide a Colón que resista un segundo el dolor que le pueda ocasionar Gunko. Y aquí me sorprendió bastante este capítulo, porque yo pensaba que Colón iba a poder resistir el dolor, y gracias a ese sacrificio Gavan podría cargar su ataque y poder golpear a Gunko. Era algo que ya había dado totalmente por hecho y es algo muy de One Piece. Pero en este 1149 me sorprendió muchísimo la decisión de Oda, porque ya tenía yo contemplado esto, como lo había dicho, y de repente nos sorprenden con su haki de observación. Ve el futuro y ve cómo muere Colón, y pues antes de que pase un segundo él se rinde, lo cual nos dejó a todos, yo creo que con la boca abierta, porque no lo esperábamos. Y esa es la segunda vez que Gavan se rinde en este arco de Elbaf. La primera vez fue con Luffy con Zoro, pero en otro contexto, en un contexto de juego, de diversión. Inclusive yo hice un meme ilustrando este momento de Gavan rindiéndose. No pensaba que iba a volver a verlo rendirse en el futuro en este arco. Y pues la justificación está bastante clara: es Colón su hijo, él tiene este amor de padre, y textualmente dice que Colón es su gran tesoro. Ya con eso podemos saber el nivel de importancia, y queda justificado que Gavan se haya rendido. Por lo menos para mí, a muchos probablemente no les parecerá que Gavan se haya rendido, pero considerando el tema de los tesoros, pues sabemos que es algo con lo que Oda no juega, el tesoro de un hombre. Por ejemplo, cuando Luffy ve su sombrero rasgado, pues todo se torna totalmente serio. Así que para mí quedó bastante claro que esta rendición era el único camino que tenía Gavan. Y por otra parte, pues la rendición de Gavan también obedece al hecho de que Gunko más adelante pues va a tener una participación notable, y si Gavan llegaba a herirla o a matarla, pues ya no tendríamos este desarrollo, que es el segundo punto más fuerte de este 1149, que es Gunko, la hija de Brook. Algo que me sorprendió muchísimo. Yo creo que hace mucho que no me sorprendía tanto. Como lo dije, un 1149 como nunca se había visto, bueno, como pocas veces se había visto. Oda otra vez sorprendiendo a sus lectores con algo que no se esperaban, pero para absolutamente nada. Había gente que ya había teorizado acerca de que Gunko tenía alguna relación con Brook, pero yo no lo vi viable, más allá de que fuese una fan de su música. Oda sabe perfectamente cómo mantener One Piece fresco con este tipo de revelaciones, y pues estas memorias, estos recuerdos son despertados en Gunko por los gritos de Colón hacia su papá. Vienen estos flashbacks, estos recuerdos de ella en una edad que parece adolescente o joven adulta. No se le ven los ojos, gritando también papá. Así que podríamos decir que Brook abandonó a Gunko, o le quitaron a Gunko a una edad pues de adolescente o de joven adulta. No vemos más contexto sobre ese momento específico, pero sí vemos esta viñeta donde ella es una niña y está con su papá, con Brook. Obviamente es él por el afro y por la risa, donde Brook le dice que su sueño pues es convertirse en pirata. No sabemos, como dije, si la abandonó, si le fue quitada. Sabemos que la palabra Gunko significa
niño de guerra o está relacionado con algún huérfano de guerra, con estos niños que quedaban sin padres, lo que conecta con este flashback de Brook. Sinceramente no creo que se vaya a repetir la fórmula de Yasop, donde abandona a Usopp simplemente por ser pirata. Creo que aquí Oda nos va a meter un poquito más de contexto. Y pues analizando la silueta vemos a Brook con una gabardina bastante larga y una espada. Aquí no tenía su clásico bastón. Recordando un poco la historia de Brook, pues sabemos que él empezó como un niño pobre por el aspecto de su ropa. Utilizaba un violín como escudo y el arco como espada. Al parecer siempre tuvo lentes desde que era muy niño. Repito, no sabemos el contexto de su niñez, pero sabíamos que era pobre. Y después también sabíamos que fue parte de la Guardia Real de cierto país. Este es un dato que no mucha gente sabe o que no mucha gente recuerda, pero que se dijo al final de Thriller Bark. Desde entonces no se dijo absolutamente más nada. No sabíamos de qué país en concreto Brook era parte de la Guardia Real, pero sabíamos que desempeñó ese rol. Y incluso podríamos jugar un poco con las conexiones, conectando un poco el que Gunko pertenezca al gobierno mundial con el posible hecho de que Brook haya sido parte de una escolta de Tierra Santa o relacionada a un Tenryubito. Y también podría justificar que haya querido ser pirata y haya querido buscar la libertad al ver que estaba sirviendo a un amo que no valía la pena, y por alguna razón pues Gunko no la acompañó o no pudo acompañarla. Quizás se la quitaron, como dije anteriormente, porque pues tenemos esa viñeta de Gunko joven adulta llorando desesperadamente por su padre. Brook nunca habló de esto. Yo creo que a Oda se le ocurrió recientemente, por eso no vimos nada sobre una hija. Y la mayor tristeza o arrepentimiento de Brook pues fue la Boon, pero vemos que ahora Oda mete esto que es bastante interesante. Y bueno, después de ser guardia real de cierto país, se vuelve pirata de la tripulación de Rumbar al mando de Yorkie. Para ese entonces ya tenía los conocimientos de pelea con espada. Posteriormente, después de la despedida de Yorkie, Brook se vuelve el capitán de los piratas Rumbar, y como todos sabemos su aventura termina cuando se encuentran con este grupo de piratas desconocidos que los aniquilan por completo. Y luego tenemos pues el Brook que todos conocemos como parte de la tripulación de los Mugiwaras, el músico de los Mugiwaras, habiendo vivido aventuras como enfrentar a Big Mom en persona. Y no olvidemos los 2 años de entrenamiento de los Mugiwaras, donde Brook se volvió la estrella musical más importante del mundo de One Piece. Así que la vida de Brook es bastante interesante y es más de lo que recordábamos, y con este pasado de su hija pues se vuelve aún más interesante su pasado. Y por si fuera poco, pues aún tenemos el reencuentro con la Boon, que va a suceder cuando One Piece ya esté llegando a su final, y el desenlace del destino de Yorkie, porque no sabemos qué ocurrió con él. Estaba muy enfermo y el barco de los Rumbar pues se fue con su capitán original sin rumbo por ahí. No sabemos si se curó, si falleció. Oda no nos quiso decir, posiblemente para después sorprendernos con este personaje en el futuro. No lo hemos visto hasta ahora. Había teorías anteriores de que decían que Kaido era Yorkie, un montón de cosas. Estoy casi seguro de que va a volver a salir este personaje, así que Brook tiene muchísimo que contar, además de aclararnos quiénes fueron los piratas que aniquilaron a los Rumbar, que eso también va a ser bastante interesante. Así que Brook se vuelve un Mugiwara con doble pasado, como ya hemos visto, por ejemplo con Luffy, que su pasado original o el primero que pensó Oda pues fue acerca de Shanks, de cómo perdió su brazo, cómo se volvió su inspiración. Y pasó el tiempo, Oda no quedó satisfecho con este pasado y le dio el de sus hermanos de Ace y Sabo, convirtiendo a Luffy en el primer Mugiwara con doble pasado. Y pues vamos a analizar qué Mugiwaras tienen doble pasado y cuáles no, cuáles deberían de tenerlo o a quienes se les debería de dar un mejor trato. Y de todos los Mugiwaras, pues empezando con Luffy, él es el primero que tiene doble pasado, como ya expliqué. Luego tenemos el caso de Zoro, que solamente tiene un pasado, y es el de Kuina, que no es muy impactante. Creo que es el pasado más suave de todos, así que Oda debería de dignificar mucho a Zoro, dándole un buen arco, un buen pasado. Sabemos que reveló su árbol genealógico en un SBS, mucha gente quedó decepcionada con este hecho. Creo que Oda debería de darle pues un mejor trato a Zoro. Yo no soy muy fan de Zoro, pero hasta yo creo que se lo merece. Luego tenemos a Nami, que tiene solamente un pasado, el de Arlong y Belmer, pero no dudo que vaya a tener un doble pasado. Mucha gente
gente lo espera. Cuando salió la película de One Piece Film Gold, todos pensaban en el tráiler que Stella, la pareja o la novia de Gil Tesoro, era la madre de Nami, veríamos más de su pasado, y pues eso solamente hizo que los fans se quedaran con más ganas de saber más de Nami, porque sabemos que ella era huérfana, apareció en una tierra desolada con su hermana Nojiko, que ni siquiera era su hermana de sangre. Entonces hay muchas preguntas en el aire acerca de Nami. Sería bueno que tuviera un doble pasado. Luego tenemos Usopp, que se me hace muy difícil que tenga un doble pasado porque lo vimos desde muy niño, vimos su historia, no hay un elemento que nos haga irnos aún más atrás de su pasado. Una característica de los dobles pasados es que puedes irte un poco más para atrás. Oda deja como una especie de puerta abierta para ir más atrás, y con Usopp no ocurre. No hay cómo encajar una historia antes de lo que vivió con la muerte de su madre y la partida de Yasop. Pero pues es uno de los Mugiwaras que solamente tiene un pasado. Luego tenemos a Sanji, que tiene doble pasado: el pasado de Zeff, que todos conocemos, y el pasado del Germa, que le dio un desarrollo brutal a Sanji, probablemente el personaje mayor desarrollado de los Mugiwaras. Luego tenemos a Chopper, que también se me hace difícil, como en el caso de Usopp, que tenga un doble pasado porque lo vimos desde que era un reno bebé, así que va a ser difícil con Chopper. Luego tenemos a Robin, que creo que su pasado pues no amerita un segundo. Creo que el pasado de Robin es lo suficientemente trágico como para tener un doble pasado, así que creo que está bien Robin como está. Y pues tenemos a Brook, que sin haber visto este 1149 podríamos decir que tendría un doble pasado por todas las puertas abiertas que había, y por este elemento de que antes fue parte de un ejército. Había ya un elemento que estaba sembrando un posible doble pasado, y pues aquí lo tenemos. Luego tenemos a Franky, que también se parece un poco a Brook, porque no sabemos quiénes son los padres de Franky ni por qué lo abandonaron en Water 7. Así que Franky también está totalmente abierto a tener un doble pasado, hay que esperarlo. Y con Jinbe pasa un poco con lo de Robin, creo que su pasado es suficiente. Además lo vemos desde que es muy niño en el distrito Gyojin y no se nos dice mucho sobre ello. Podría haber un doble pasado en sus aventuras como guardia de la isla Gyojin, yendo a alguna misión especial y por ahí descubriendo alguna cosa muy importante o algo así, pero lo sentiría un poco forzado. Creo que Jinbe no va a tener un doble pasado. Después de ver esto, me surge la duda acerca de Gunko, qué va a pasar con ella. Se vuelven a reencontrar Brook y su hija. Oda no permite que Gavan la mate, lo que significa que pues vamos a tener a futuro un posible reencuentro. Pero después de eso la pregunta es, ¿y luego qué va a pasar? ¿Se va a ir Gunko sola a vivir aventuras si es que logran sacarla de los caballeros de Dios? Que creo que es el plan. Podría ser que tenga sus aventuras sola, o podría ser que fuese la próxima Nakama. A mí siempre me ha gustado la idea de que la última Nakama sea mujer, para tener 3 mujeres en el barco. Me gustaría que así fuera. En el caso de Vegapunk es una excepción, porque me hubiera gustado que si un hombre fuese el último Nakama, pues me hubiera gustado que fuera Vegapunk, el original Stella. Pero la idea de una mujer pues es algo que siempre ha estado presente para mí como última Nakama, aunque no tiene un pasado hasta el momento, o no siento que pueda tener un pasado más allá de Brook que pueda justificar su ingreso a los Mugiwaras. Pero también sería bastante triste que Brook pues la deje ir así como así, teniendo a su hija que le quitaron, o no sabemos su historia. Así que ahí está la duda. Probablemente Oda esté a punto de darnos un otro pasado para llorar, igual que el de Kuma. Actualmente se está emitiendo el pasado de Kuma en el anime, ha causado bastante sensación, muchos llantos, y ahora volvemos a tener un pasado de manera paralela al anime, también relacionado con la paternidad, pero ahora de Brook. Así que pues Oda nos ofrece mucho en One Piece últimamente. Y lo tenemos este detalle que anteriormente vimos como después de derrotar a Sans Sommers, pues cae en sus propias espinas, siendo atravesado por ellas, y lo vemos en esta viñeta quejándose de forma un poco humorística, lo que significa que claramente no está muerto y no ha sido o no ha tenido unas heridas lo suficientemente fuertes como para derrotarlo por completo, porque él expresa un ouch que es más cómico que otra cosa. Obviamente está vivo, no sabemos cuánto tiempo va a tardar en regenerarse, pero también me pregunto si el golpe de Gabán no fue capaz con ese ataque de matarlo, pues se necesitaría muchísimo más para matar a un caballero de Dios. Así que va a ser interesante cómo Luffy va a solucionar esto, porque no creo que otra persona sea capaz de hacerles frente. No tenemos a los supernovas como en Wano, aunque por ahí está Loki, que podría ayudarnos bastante. Y finalmente pues el tercer suceso importante en este 1149, la llegada de Imu a Elbaf, no por medio de un Abyss como los Gorosei o como los caballeros de Dios, sino tomando posesión del cuerpo de Gunko, lo que nos habla de que Imu puede
poseer a cualquier persona que tenga pacto, vamos a decirlo así, con Imu. Todo este tema de los demonios, los pactos, las posesiones está muy claro en One Piece. Oda parece estarse inclinando mucho en usar referencias demoníacas a la hora de inspirarse en Tierra Santa y los nobles mundiales, como la parálisis del sueño de Killingham que vimos en capítulos pasados, las posesiones, no sé, o sea, Oda tiene una clara inspiración en lo demoníaco y ha elegido curiosamente a Gunko para darle paso pues a esta trama de este personaje y su reencuentro con Brook después de haber vencido a Imu dentro del cuerpo de Gunko. Creo que está claro que Imu va a ser vencida momentáneamente para después liberar a Gunko, porque pues no es el momento de enfrentarla por completo y pues parece que puede poseer a cualquier persona, como lo dije, que tenga que ver con ella. No creo que pueda poseer a personas normales y corrientes, porque si no habría poseído a alguno de los Yonkos. Creo que tiene forzosamente que ser una persona pactada con ella. Y pues hay una cosa curiosa, que ella habla en tercera persona, pero dentro de el plural, es decir, ella está manifestando con esta forma de hablar que son varias personas o varias entidades. Imu ya ha hablado de sí misma como Mu, lo cual es interesante, no es la primera vez que pasa. Y pues obviamente la pregunta es por qué se elimina la I de Imu y se deja solamente Mu. Ahí hay un gran misterio que resolver. Y pues hablando un poco de Mu, hay que recordar que estaba escrito esto mismo en la cámara donde se tiene la Mother Flame en Pang Records. Pero saliéndonos un poco de One Piece, pues lo que más me suena cuando escucho Mu es el continente perdido de Mu. Se supone que hubo una vez un continente llamado de esa forma, Mu, que era un continente pues gigantesco, con una civilización muchísimo muy avanzada a lo que podemos imaginar a día de hoy, que es algo bastante similar a lo que nos presenta Oda en esta historia de One Piece, una civilización muy avanzada que desapareció. Pues de la misma forma el continente legendario de Mu desaparece supuestamente después de haber tenido una guerra con la Atlántida utilizando armas climáticas muy avanzadas. Hay muchas teorías acerca de este enfrentamiento, pero la que más me suena pues es la de Mu contra la Atlántida, donde ambas terminaron desapareciendo. Y hace tiempo recuerdo haber visto algo interesante acerca de Mu, y es que en Japón existe una revista de tema paranormal que precisamente se llama Mu, y es una revista en la que su portada presenta usualmente uno o dos ojos, pero no presenta un rostro. Siempre pone como dos ojos ahí misteriosos y no se logra ver el rostro que hay detrás, solamente los ojos. E imaginando pues cómo Oda ha construido su historia y cómo ha tomado elementos de su vida diaria y de su pasado y los ha metido a One Piece, pues no es muy difícil imaginar que Oda se haya encontrado con una de estas revistas o la haya comprado y haya dejado volar su imaginación con los ojos que aparecían en la portada, preguntándose quién estaría del otro lado, de quién es el rostro de esos ojos. Este elemento misterioso podría haber alimentado en la creatividad de Oda la creación del personaje de Imu, porque como la conocemos pues es solamente una sombra, una silueta con ojos. Lo único reconocible que tiene de su rostro son esos ojos, precisamente como la revista. Es algo que me suena que Oda haría 100%. Y pues la llegada de Imu a Elbaf no sé si es del todo buena, porque creo que es demasiado pronto para quemar el personaje de Imu. Creo que es evidente que van a derrotarla o por lo menos ganar tiempo y expulsarla del cuerpo de Junko. No sabemos cómo, pero sabemos que eso va a ocurrir, porque no creo que este sea el final de One Piece, el enfrentamiento final con Imu. Así que yo creo que es demasiado pronto para presentarla. Si llegan a vencerla en Elbaf, en este arco, pues sería un poco como mostrarla en una condición débil. La próxima vez que la enfrenten pues ya habría un antecedente de que perdió o que no logró su objetivo, y los fans pues le perderían un poco de respeto o ya no la tomarían tan en serio. Por eso es que enfrentarla ahora en Elbaf pues me parece un poco apresurado, ya que si logran vencerla pues va a minorar el impacto de su existencia. Y quienes podrían hacerle frente, pues obviamente Luffy. Yo creo que no conozco a nadie más en Elbaf, a menos de que aparezca un nuevo personaje que pueda derrotar a Imu. Pero en este momento Luffy se encuentra con Loki, así que alguien va a tener que ganar tiempo, y tratándose de Imu no creo que nadie pueda hacerle frente. Está el caso de Bonnie, que puede transformarse en Nika, y podría ser interesante que Imu vea a Bonnie en su forma Nika, pero no creo que ni de chiste pueda hacerle frente. Y también está el caso de Loki, que no sabemos su habilidad, no sabemos qué tan fuerte es, así que podríamos tener ahí una colaboración de Loki con Luffy para sacar a Imu de Elbaf y del cuerpo de Gunko. Eso sí que me suena un poco más factible. O también podría ser que ocurra una especie
de milagro como al final de Egghead con Emmet, cuando desató el haki de Joy Boy y hizo retroceder al Gorosei. Podría repetirse la historia con esta máscara de gas o este gigante, no sabemos bien qué es. No sabemos si incluso tiene un cuerpo más allá de esa cabeza. Podría ser que él también esté diseñado para cargar consigo el haki de Joy Boy. Aunque si se hace esto, pues sería un poco repetir la fórmula y no sé si me gustaría ver lo mismo otra vez. Y pues finalmente, como había dicho, Imu se manifiesta como si fueran muchos, así es como entiendo yo esta traducción. Y la palabra Mu pues significa o hace referencia al vacío, a la nada, a la ausencia del yo, a la ausencia del ego, a un estado pues más allá de lo divino, que si lo vemos bien pues no tiene mucha relación con Imu, porque Imu tiene enojo, tiene rabia, tiene manifiesta deseos y exigencias, y eso está muy lejos de la eliminación del yo. Pero pues es curioso que hable como si fuesen muchos manifestándose. Y pues esto es todo lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención de este 1149 capitulazo, y espera el siguiente.